Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, bienvenidos. Hoy nuestro festejo online del Día Internacional del Yoga desde Hare Krishna Mar del Plata. Lo estamos conmemorando con este encuentro virtual. El Día Internacional del Yoga, que fue establecido así por las Naciones Unidas en el año 2014. En el 2016, la UNESCO decretó el yoga como patrimonio de la humanidad y bueno, desde entonces se está conmemorando internacionalmente esta fecha, aunque sabemos que el origen del yoga es anterior al 2014-2016. Bueno, en el 2014-2016, en esos 2 años, el yoga como práctica, como disciplina humana, tuvo este reconocimiento institucional, internacional, y bueno, aprovechamos esta fecha para conmemorarlo y hablar un poco sobre esta actividad que nosotros practicamos como devotos de Krishna. Nosotros somos yogis también, ¿sí? Estamos dentro de una tradición y de un linaje del yoga que se conoce como Bhakti Yoga, ¿sí? El yoga del servicio, el yoga de la devoción, el yoga del amor. El mundo del yoga es un mundo muy amplio. Tenemos el imaginario en Occidente cuando hablamos de yoga, de las asanas, de las posturas físicas, ¿no? Y siempre decimos yoga y automáticamente se nos imagina o se nos viene a la cabeza la imagen de alguien como contorsionando el cuerpo o sentado en posición de loto con los ojos cerrados meditando, ¿no? Son como las imágenes clásicas que se nos vienen a la cabeza. Pero dentro del mundo del yoga hay muchas ramas, hay muchas escuelas y este yoga, esta conexión, se puede hacer desde muchos lugares, ¿sí? Algunos claramente hacen conexión desde las asanas, desde las posturas. Por ejemplo, el Hatha Yoga, que es para Occidente la forma de yoga más popular. Pero si vamos a la literatura clásica del yoga, encontramos que hay otros caminos, hay otros senderos dentro de esta ciencia de los relacionamientos. Tenemos el Jnana Yoga, ¿sí? Que es el yoga que tiene que ver con la intelectualidad, con el raciocinio, con el análisis, que no necesita de las posturas físicas, sino que, digamos, depende de cómo pensar acerca de la conexión con lo supremo, con lo divino. Tenemos el Dhyana Yoga, que es el yoga de la meditación. Dentro de ese grupo hay un subgrupo, una subcategoría que es justamente el Hatha Yoga. Este yoga físico que conocemos en Occidente, en realidad es una subdivisión de la meditación. Y en realidad las asanas o esas posturas físicas existen para llevar al practicante a distintos niveles de meditación. Uno usa el cuerpo como si fuera una antena para poder sintonizar y conectar con distintos niveles de conciencia. Y está el Karma Yoga, que también se habla mucho de esto en el Bhagavad Gita, que es uno de los textos clásicos del yoga, que es el yoga de la acción, ¿sí? Hacer conexión o vincularse con un estado superior de conciencia a través de las buenas acciones, ¿sí? A través de las actividades reguladas, con ceremonial, con protocolo, con método, eh, positivas, buenas, que tienden a la elevación gradual de la conciencia. Entonces hay muchos tipos de yoga. Nosotros practicamos Bhakti Yoga, que dentro de lo que se denomina la escalera del yoga sería como la cúspide, ¿sí? La cima. En el Bhakti Yoga hacemos todos los otros tipos de yoga también, porque en el Bhakti, en el servicio, uno ejecuta una acción, uno también tiene, digamos, un análisis de situación, uno también medita, ¿sí? Entonces el Bhakti Yoga es, digamos, el verdadero yoga holístico o el yoga integral, porque en el ejercicio de la devoción, de la unión amorosa con Dios, uno también hace uso de herramientas que provienen de otras escuelas u otras ramas del yoga. Entonces, como Bhakti Yogis, también hoy conmemoramos el Día Internacional del Yoga, porque también el yoga es una actividad que nosotros desarrollamos a diario. Quizás como devotos conscientes de Krishna la desarrollamos de una forma distinta al imaginario
de una persona cuando escucha la palabra yoga, ¿sí? Quizás no nos levantamos a la mañana a hacer el saludo del sol, pero sí nos levantamos temprano a la mañana a hacer ejercicios de yoga, ¿sí? Hacer ejercicios que ayudan a la revinculación entre el alma individual y el alma suprema. Entonces, para el día de hoy, para este Día Internacional del Yoga, me gustaría, podríamos hablar muchísimo, ¿no? Obviamente podríamos estar horas hablando acerca del yoga, es una ciencia apasionante, pero me gustaría tocar en dos puntos. Uno tiene que ver con el Bhakti Yoga, que es el tipo de yoga que nosotros difundimos desde Hare Krishna Mar del Plata y que ustedes también practican. Y después también hablar un poco acerca del origen del yoga, ¿sí? De cuál es, digamos, de dónde aparece esta ciencia, cómo nace esta disciplina. Entonces, el primer punto, esta cuestión del bhakti, saber que nosotros practicamos yoga, pero lo practicamos desde, digamos, un ángulo o desde una perspectiva o de una mirada muy particular, muy específica. Y es desde la posición o el lugar del bhakti. Bhakti significa devoción. Yoga significa contacto, vínculo, relación. Estas palabras tienen que ver con el sánscrito, que es un idioma muy antiguo, y es el idioma original de la cultura del yoga, ¿sí? Como distintas disciplinas o áreas o ciencias o artes tienen como su idioma particular. No sé si han tenido experiencia, no sé, en la medicina hay ciertas cosas que se llaman de cierta forma, o por más que tengan, digamos, una palabra popular o coloquial asociada a ellas, científicamente se las nombra o se las menciona de otro modo. ¿Vieron, por ejemplo, el nombre de los animales o el nombre de las plantas? Nosotros tenemos una forma popular de llamar las plantas o los animales, pero digamos en un registro científico, los animales tienen nombres y las plantas tienen nombres distintos en latín, ¿sí? No sé si vieron eso alguna vez. Y así con muchas cosas, porque hay idiomas específicos para cada, digamos, área o para cada ciencia, para cada disciplina. Similarmente para el yoga, y el idioma original del yoga es el sánscrito, que es este idioma antiguo surgido en el subcontinente de la India. Y dentro de la terminología del sánscrito, bhakti se traduce como devoción y yoga se traduce como vínculo o conexión, unión. Entonces, alguien que hace bhakti yoga, alguien como nosotros, está intentando unir, conectar a través de la devoción, a través del amor. Entonces acá tenemos que hacer como una pequeña aclaración de que conectar con qué tipo de yoga, de qué tipo de relación o de qué tipo de vínculo estamos hablando y qué es el amor, qué es la devoción, ¿sí? O sea, definir un poco las palabras que componen nuestra práctica. Yoga, que significa conexión, implica o deja, digamos, tácitamente entendido la idea de que ahora estamos desconectados, ¿sí? Y tenemos que volver a reconectar. Entonces, ¿reconectar con qué? En el caso del Bhakti Yoga, la reconexión es con un estado superior de conciencia. Hoy justo hablaba con una persona respecto a esta idea de que tenemos la necesidad de volver a la fuente. Nosotros ahora estamos desconectados de la fuente. Por eso tenemos emociones y pensamientos y sensaciones y momentos de angustia, de depresión, de ansiedad, de pánico, de tristeza, porque estamos desconectados de la fuente. Yo siempre doy el mismo ejemplo y pido disculpas si ya lo escucharon antes, pero es el ejemplo del electrodoméstico, ¿sí? Los electrodomésticos solo funcionan cuando están enchufados. Cuando están desenchufados, no cumplen ninguna función, están ahí como quietos, obsoletos. O sea, si yo agarro, no sé, una procesadora y la dejo desenchufada arriba de la mesada en mi cocina, lo único que hace es juntar polvo. O sea, no cumple ningún tipo de función como electrodoméstico, no está haciendo ningún tipo de actividad. Pero entra en funcionamiento y ejecuta su actividad a la perfección cuando yo enchufo la procesadora a la fuente de electricidad, cuando la enchufo a la pared. Ahí automáticamente como que cobra vida, entre comillas, y naturalmente ejecuta su función. Si es una procesadora, procesa, si es una batidora, bate,
si es un secador de pelo, seca y así sucesivamente. Es automático. En el segundo que yo la reconecté con la fuente de energía, automáticamente el electrodoméstico no solamente despierta, entra en funcionamiento, sino que cumple a la perfección la razón por la cual existe. Similarmente nosotros como almas espirituales, como entidades vivientes, no somos de la sustancia material. Nosotros somos espíritu en esencia. Aham Brahmasmi es una de las premisas del yoga. Pero ahora tenemos estos problemas como cuestiones que tienen que ver con lo que dije antes, ¿no? La ira, la codicia, la depresión, la ansiedad, el pánico, el miedo. Todo esto son problemas de la materia, no son problemas del espíritu. Si estamos atravesados por estos problemas, eso es evidencia de que estamos desconectados de la fuente. Y ahí viene el yoga. El yoga es el ejercicio de reconectar con nuestra fuente espiritual. Nosotros somos seres espirituales, tenemos que reconectar con la realidad espiritual. Entonces, para eso existe el yoga, para vincular el alma individual con el alma suprema, ¿sí? Y en el caso del Bhakti, nosotros hacemos esa revinculación o intentamos esa reconexión a través de la devoción, el amor o el servicio. Ese es el camino que nosotros consideramos el más adecuado para la revinculación o la reconexión. Hay otros procesos. El Bhagavad Gita, de hecho, habla de 4 procesos. Menciona el Bhakti como el proceso superior, el más inmediato, el más efectivo, el que en última instancia es el mejor de los procesos de yoga. Pero también Krishna, cuando habla del Bhagavad Gita, menciona el Karma Yoga. Hay personas que intentan conectar con estados superiores de conciencia, con sus buenas acciones. Hay el Jnana Yoga, hay personas que intentan conectar a través de la filosofía, del análisis racional, la intelectualidad. Y hay personas que intentan conectar a través del dhyana, la meditación. Esto que mencioné antes, al comienzo, ¿sí? Distintas escuelas del yoga. Nosotros lo hacemos a través del Bhakti. ¿Y qué es Bhakti? Ya hemos definido yoga, ahora vamos a definir Bhakti. Bhakti es devoción. ¿Y qué es la devoción? La devoción es un amor exclusivo por Dios. Eso es la devoción. Nosotros en el plano material sentimos amor por muchas cosas. Uno puede sentir amor por una mascota, uno puede sentir amor por un compatriota, uno puede sentir amor por el país, propiamente dicho. Hoy mi hija menor juró la bandera, por ejemplo, ¿no? Es un ejercicio de amor nacional, de amor patriótico. Se le inculca a los niños desde pequeño a respetar, a reconocer, a ponerle un poco de amor al espacio físico donde están habitando, al país donde están habitando. Uno puede amar un auto, puede amar un club de fútbol, puede amar una estrella de rock, o sea, uno puede amar muchas cosas. En la vida, de hecho uno tiene como, deposita amor en distintos lugares. Está muy repartido el amor en la experiencia humana. Pero hay un receptáculo de amor que es único, y ese es Dios. Cuando nosotros ponemos nuestro amor en Dios, no es un amor, digamos, parcializado o no está la misma altura que los otros tipos de amor que mencioné recién. Cuando amamos a Dios, no amamos a Dios con la misma intensidad o con la misma profundidad que amamos al país, a una banda, a un cuadro o una película, una canción. Amamos a Dios, como explica el mandamiento, por sobre todas las cosas. Ese amar a Dios por sobre todas las cosas, eso es bhakti, eso es devoción. Entonces, este amor por Dios es un amor exclusivo. Y Krishna en el Bhagavad Gita en muchas oportunidades habla de la exclusividad del amor por Dios. Él muchas veces dice, medita solamente en mí, piensa solo en mí, hazme a mí tu homenaje. ¿Sí? Todo el tiempo está, digamos, distanciándose de las otras cosas que yo puedo amar. Dios requiere de nosotros un amor exclusivo, ¿sí? Una relación personal, íntima, específica. Y eso es bhakti, ¿sí? El amor que se le tiene a Dios es un amor exclusivo, es un amor único, que a veces podemos relacionarlo con las otras ideas que tenemos de amor.
Prabhupada decía que lo más parecido en el mundo material al amor por Dios es el amor que una madre tiene por su hijo, ¿sí? Ese amor incondicional, ese amor puro que pues uno podría decir que tiene la madre por su hijo. Pero sin embargo también vemos que en el mundo material incluso ese tipo de amor a veces se puede corromper, ¿sí? Porque vemos a madres que a veces maltratan a sus hijos, o abandonan a sus hijos, o matan a sus hijos, ¿sí? Entonces, en el mundo material, incluso el amor más puro también tiene algún tipo de tinte, también puede corromperse, puede degradarse. Pero este amor que uno tiene por Dios, que lo desarrolla a través del bhakti, a través de la devoción, es un amor perfecto, ¿sí? Exclusivo para con Dios. Y la forma en que nosotros expresamos ese amor perfecto y exclusivo es a través del servicio. Por eso Srila Prabhupada tradujo bhakti como servicio devocional. Fíjense que aunque la palabra significa devoción, cuando Prabhupada traduce bhakti, no traduce bhakti solo como devoción, no es solamente, digamos, una emoción o un sentimiento, sino que es una actitud práctica, es un servicio devocional. Nosotros podemos cuantificar el amor que tenemos por Dios, en el sentido de que cuanto más y mejor servicio estamos brindando, más estamos desarrollando ese lazo, ese vínculo, esa relación directa con el Señor Supremo. Entonces ese es el primer punto que quería hacer el día de hoy, ¿no? Explicar un poco cuál es nuestra posición respecto al yoga y como practicantes de Bhakti Yoga, ¿cuál es el yoga que practicamos? Practicamos el yoga del servicio, el yoga del amor o el yoga de la devoción. Y el otro punto que quería comentar hoy, que tiene que ver con esto de la fuente, con el origen, y es de dónde nace el yoga o cómo nace el yoga. ¿Por qué hoy estamos conmemorando el Día Internacional del Yoga? ¿Dónde arranca todo esto? Yo comentaba al comienzo que, digamos, como conmemoración es bastante reciente, ¿no? En el 2014 las Naciones Unidas promulgó este establecimiento del Día Internacional del Yoga. En el 2016 la UNESCO decretó el yoga como patrimonio de la humanidad, pero en realidad esto viene de hace siglos, ¿no? Es una práctica milenaria, ancestral. Y en el academicismo, o sea, en el estudio, digamos, formal, científico del yoga, hay tres teorías principales que se tienen respecto a el nacimiento o el origen del yoga, ¿sí? Hay un consenso general de que el yoga es prehistórico. Cuando digo prehistórico no me refiero a los dinosaurios, me refiero a que es previo a la escritura, ¿sí? La gente ya practicaba yoga incluso antes de que la humanidad desarrollara un sistema de escritura. Y muy probablemente esta cultura fuera, como todas las culturas originarias, en origen oral. Entonces, durante cientos y miles de años, lo que sucedía era esto que estamos haciendo ahora. Una persona hablaba acerca del yoga, otras personas escuchaban, aprendían y después lo reproducían. Y así se generaba una especie de sucesión. Y así se difundía el conocimiento de generación en generación, ¿sí? Había un maestro y un alumno, un maestro y un alumno, un maestro y un alumno, y así, a través de los siglos, se fue, digamos, desarrollando esta ciencia del yoga. Pero después en un momento apareció la escritura. Yo les mencioné antes el sánscrito, ¿sí? Aparece no solo el idioma en su forma oral, sino que ese idioma ahora empieza a compartirse de forma escrita. Y al compartirse de forma escrita, se empieza a asentar y a documentar la literatura clásica del yoga. Si vamos al yoga propiamente dicho, hace aproximadamente 2000, 2500 años atrás, aparecieron dos obras clásicas del yoga que son muy significativas y que fueron trabajos específicamente escritos o compilados en relación con el yoga, y es el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras de Patanjali. El Bhagavad Gita se cree que de forma oral tiene por lo menos 5000 años de antigüedad, pero en las primeras versiones escritas que se han encontrado son justamente de hace 2000, 2500 años atrás, que es el periodo védico clásico, se conoce así, el periodo védico clásico.
que es más o menos la misma época en que aparecen los Yoga Sutras de Patanjali. Y tanto el Bhagavad Gita como los Yoga Sutras de Patanjali son dos de las tres obras fundacionales de la disciplina o la ciencia del yoga. En el Bhagavad Gita tenemos toda la filosofía del yoga. El Bhagavad Gita básicamente es un manual de los temas esenciales de la filosofía del yoga. Y en los Yoga Sutras de Patanjali lo que tenemos es el método, la metodología, cómo practicar yoga. Patanjali establece un sistema que se llama Ashtanga. Es un método o un sistema de 8 partes. Esos dos textos fundacionales, ¿no? Es gracias a esos dos textos que hoy se desarrolla una práctica del yoga en el mundo moderno. Pero ¿cuál es el origen? ¿Sí? ¿Cuál es el origen? Aunque hay un consenso de que esto es prehistórico, o sea que es previo a la escritura, distintas personas han establecido distintas teorías. Y hay 3 teorías que hoy en día se reconocen. Los científicos no están de acuerdo en que haya una sola teoría, sino que hay 3, digamos, sistemas de pensamiento que proponen un origen del yoga. Yo se los voy a mencionar muy rápidamente y les voy a también hablar un poquito de cuál sería, digamos, la versión clásica, los textos clásicos, a qué teoría adhieren, ¿sí? Una teoría se llama la teoría del Valle del Indo. No sé si conocen acerca del Valle del Indo, esto es muy interesante. Esto es algo que es bastante reciente en realidad. Si ustedes recuerdan cuando fueron al colegio, seguramente nunca jamás en historia les hablaron de la civilización del Valle del Indo. A mí por lo menos nunca me hablaron de la civilización del Valle del Indo. Sí me hablaban de los egipcios, de los babilónicos, de los mesopotámicos, de los sumerios. O sea, me hablaban, digamos, de la cuna de la humanidad, pero nunca me hablaron sobre la civilización del Valle del Indo. Bueno, en la historia más reciente, más revisionista, se está, digamos, cobrando un poco más de importancia la civilización del Valle del Indo, porque es una sociedad que al mismo tiempo que Egipto, que Mesopotamia, que los babilónicos, que los sumerios, también existía y también era muy importante, pero estaba en el subcontinente de la India, ¿sí? Cuando fuimos al colegio, ¿cuánto aprendimos de la historia de la India cuando fuimos al colegio? Cero. Cero, 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 cero. Pero bueno, ahora se está empezando a hablar de la civilización del Valle del Indo, que es tan o más antigua que las civilizaciones de Egipto, de Mesopotamia y demás, y que aparentemente es el origen de la ciencia del yoga, ¿sí? Y hay excavaciones, hay sitios arqueológicos, hay descubrimientos, hay evidencia fáctica de que el yoga como ciencia o como disciplina pudo haber surgido en el Valle del Indo, que tiene su epicentro en lo que hoy es el subcontinente de la India. Entonces, para algunos estudiosos académicos, ese es el origen del yoga. El yoga nació como una disciplina o una práctica de la sociedad que se desarrolló en lo que hoy se conoce como la zona del Valle del Indo, ¿sí? Ese fue uno de los aportes de esa sociedad. La otra teoría se llama la teoría sintética y es bastante moderna, es una teoría bastante nueva y tiene que ver con que el yoga en realidad no fue exclusivo de una población o de una sociedad o de una cultura, sino que el yoga es el resultado de múltiples prácticas fusionadas. ¿Se entiende? Como que en el mundo antiguo, distintas culturas, distintos pueblos, distintas sociedades tenían actividades, digamos, físicas, de meditación, religiosas, y todas esas actividades se fueron como amalgamando en una única actividad que hoy conocemos como yoga. Y tiene sentido porque el yoga, si ustedes lo desmenuzan y lo empezamos a analizar por partes, cumple múltiples funciones, ¿no? Para algunas personas es muy físico, es muy de la salud del cuerpo, es como una gimnasia. Para otras personas es más meditativa, tiene más que ver con el control de la energía de la mente, como propone Patanjali en los Yoga Sutras. Para otras personas el yoga es una religión, ¿no? Como también podría ser un poco orientado hacia el bhakti, donde los ejercicios del yoga tienen que ver con el desarrollo de la espiritualidad. Entonces la teoría sintética
lo que se llama sintética por síntesis, ¿no? Por esta cuestión de que es la culminación de varias cosas. La teoría sintética propone esta mirada. El yoga no tiene un único origen, sino que es una especie de mezcla, de revuelto, de distintas disciplinas y actividades que se fueron amalgamando a lo largo de la historia. Y después está la teoría lineal, que es un poco la teoría a la que adhiere la propia tradición del yoga. La teoría lineal tiene como marco teórico las propias escrituras. Si ustedes se fijan en los Vedas, los mismos Vedas, o sea, la misma literatura védica, que es la bibliografía o el marco teórico para la filosofía del yoga, los mismos Vedas establecen cuál es el origen del yoga. Si vamos al Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita, en el cuarto capítulo, en los primeros 10 versos del cuarto capítulo, Krishna le explica a Arjuna cuál es el origen del yoga. Y el origen del yoga es sobrenatural. El yoga no es una fabricación humana, no ha sido creado por el hombre, sino que es un regalo de Dios a la humanidad. Ese es el origen del yoga según la teoría lineal, ¿sí? La teoría lineal lo que hace es, ¿qué es lo que dicen los textos védicos sobre el origen del yoga? Los textos védicos dicen que el yoga es de origen divino, que no ha sido manufacturado por el hombre, sino que ha descendido de estados superiores de conciencia hasta la humanidad. Y esto coincide 100% con la propuesta de Krishna en el Bhagavad Gita. Krishna, al comienzo del cuarto capítulo del Bhagavad Gita, él le aclara o le explicita a Arjuna que él es el origen del yoga. Él es quien hace descender esta ciencia imperecedera a la humanidad. Primero a los devas, a los semidioses, y de los semidioses a la humanidad, ¿sí? Entonces, esa es la teoría lineal, ¿sí? Que también se ocupa del origen del yoga. Y es bien tradicionalista en el sentido de que va directamente a los textos, a ver qué dicen los textos mismos del yoga respecto al origen del yoga. Y todos los textos del yoga coinciden en que el yoga no es una creación humana, sino que tiene un origen divino. Y es un regalo de Dios para la humanidad como un ejercicio o una tecnología de poder reconectar con la realidad espiritual, ¿sí? Y eso es un poco también la mirada del Bhakti. El Bhakti tiene exactamente ese entendimiento del yoga. No hay un creador del yoga, el yoga existe eternamente, y si nosotros practicamos yoga hoy en día, es por la gracia del Señor, de que Él nos ha compartido esta tecnología para poder restablecer una relación con Él. Así que bueno, de eso quería mencionar un poco el día de hoy, cuál es la tradición a la cual pertenecemos nosotros dentro del mundo del yoga. Somos yogis, pertenecemos a la escuela del Bhakti Yoga. ¿Y cuál es el origen del yoga? Hoy en el Día Internacional del Yoga, entender un poco de dónde nace el yoga. Para algunos académicos, el yoga nace como una de las actividades de una sociedad en particular, en la civilización del Valle del Indo. Para otros, nace de la, digamos, fusión o de la amalgamación de distintas actividades que se fueron, digamos, fusionando hasta el día de hoy en una actividad que popularmente conocemos como yoga, pero que cumple muchas funciones. Y otra mirada, que es la misma mirada de los textos, es que el yoga es divino, tiene un origen sobrenatural y que Dios mismo es la fuente del yoga y que hoy practicamos yoga por misericordia o por gracia del Señor, de que Él le ha enseñado o impartido esta ciencia imperecedera a la humanidad, que es, repito, es como dice Krishna en el Bhagavad Gita al comienzo del cuarto capítulo. Así que bueno, ese es mi aporte para este Día Internacional del Yoga, que además es el comienzo del invierno, ¿sí? Justo coincide con el comienzo del invierno y con el cumpleaños de mi hija mayor, Rukmini. Así que hoy en casa estamos festejando por todos lados. Pero bueno, es el Día Internacional del Yoga y como practicantes de yoga lo estamos conmemorando desde Hare Krishna Mar del Plata.
Así que, bueno, devotos, no sé si ustedes quieren hacer algún aporte o tienen algo para hablar o mencionar el día de hoy respecto al yoga, del yoga en general, el Bhakti Yoga en particular. Si hay preguntas, consultas, comentarios, pueden abrir sus micrófonos y... Ah, ok. Hari Kirtan, Prabhu, mis reverencias, ¿cómo anda? Hare Krishna, reverencias, saludos a todos, a todas. Bueno, primero, gracias Prabhu, como siempre, por la clase, siempre echando luz a estos temas tan importantes. Eh, sí, en principio comentar que nosotros también justo somos profesores de Hatha Yoga, lo que es la práctica del yoga físico. Así que somos yogis por dos corrientes. Sí, sí. Eh, y en principio destacar lo que vos decías, o esa última teoría o esa última posición en cuanto al nacimiento del yoga o al origen del yoga, que es la bondad de Dios, ¿sí? Krishna, Dios, en su gran bondad nos entrega estas técnicas y estos conocimientos y entrega también personas que distribuyen esta información de modo que nos llegue hasta estos lugares recónditos del planeta y tan lejos del Sí. lugar donde se supone que se genera, ¿no? O donde aparece inicialmente. Así que simplemente eso y sentir lo que me genera esa posición, que es la que a mí más me cierra, es una sensación de mucha gratitud y de mucho, sí, de mucha gratitud, porque tener la posibilidad de tener estas técnicas, estas herramientas, tener la posibilidad de tener maestros o personas que están estudiando y que están enseñando, y que nos llegue toda esta información, toda esta posibilidad, y también lo inclusivo que es el yoga, como vos mencionabas recién, hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas posibilidades para arrancar, sí, o de acuerdo a la tendencia, a la naturaleza de cada uno, podemos hacer desde el cuerpo, podemos hacer desde la mente, podemos hacer desde una relación más devocional. eh, Así que nada, me siento súper agradecido por la posibilidad de tener toda esta información, todo este conocimiento. Recuerdo, no puedo evitar recordar mis comienzos en el yoga y también, ¿no? Cuando no había tanta internet y comprar un libro de yoga era una hazaña porque eran importados también, entonces no era tan fácil y que te iba llegando la información a cuentagotas y te parecía todo tan increíble, tan místico, tan revelador, ¿no? Te llegaba una información súper secreta y bueno, tenías ese libro y era estudiar eso y tratar de poner en práctica, ¿no? Recuerdo cuando tuve por primera vez los libros de Prabhupada también. Entonces, nada, eso, sentirme súper agradecido a tener esta posibilidad y agradecido a Dios porque nos brindó estas técnicas y también, sobre todo, a los grandes maestros, shikshas variados y diksha también, que tienen la bondad de hacer llegar este conocimiento a todos, ¿no? Así que bueno, gracias también, Prabhu, a vos porque tenés también este servicio increíble de distribuir esta información para que el que la necesite, el que la resuene, la pueda usar para mejorar su vida y acercarse a Dios. Así que bueno, súper agradecido. Gracias, Prabhu. Muchas gracias, Santo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están los dos grandes yogis que tenemos hoy en la sala, Hari Kirtan, Rukmini. Ellos, para quienes no conocen, son de Tres Arroyos, tienen un profesorado, tienen su profesorado de yoga, son Bhakti yogis, tienen su sala increíble, Satyam, increíble sala que tienen allá en Tres Arroyos. Y ustedes también, Prabhu, ustedes también están colaborando con esto de la difusión del conocimiento espiritual, que es el conocimiento del yoga en última instancia. Y muchas gracias, Hari Kirtan. Muchas gracias, porque la verdad que es súper interesante. Ahí,
me gustaría rescatar algunas cosas que dijo Hari Kirtan que me parecieron muy buenas. Hoy en día estamos viviendo una especie de como de panacea del yoga, hay un boom del yoga. Acá en Mar del Plata hay cientos de salas de yoga, miles de personas están practicando yoga en la ciudad de Mar del Plata. De qué hablar de alrededor del mundo, es básicamente una industria el yoga hoy en día. Hoy hay indumentaria del yoga, comida del yoga, libros del yoga, ¿no? Hay todo para el yoga, o sea, hay todo un mercado creado alrededor de esta disciplina, o sea que la verdad que el siglo XXI es un buen momento para practicar yoga, o por lo menos para hablar acerca del yoga. Coincido con Hari Kirtan, hace 20, 30, 40 años atrás hablabas de yoga o practicabas alguna disciplina asociada, ya ser vegetariano hace 20 años atrás es una rareza. Yo cuando me hice vegetariano ni siquiera había dietéticas en Mar del Plata, o sea, no existía ni siquiera el concepto de ir a un lugar a comprar granos, no existía eso. Entonces sí, coincido con Prabhu Hari Kirtan y también tenemos que aprovechar eso, ¿no? Hoy que las personas están más receptivas y tolerantes y que entienden mejor estos conceptos generales, quizás no entienden a la perfección las especificidades del yoga, pero sí entienden y reconocen en términos generales. Entonces, bueno, aprovechar ese conocimiento popular para empezar a difundir más y mejor esta práctica. También reconocer lo que decía Prabhu Hari Kirtan, la inclusividad que tiene el yoga, que esto es algo que se comparte en el Bhagavad Gita y en los Yoga Sutras de Patanjali. Tanto en el Bhagavad Gita como en los Yoga Sutras se recalca la idea de que todos pueden practicar yoga, no hay limitaciones para el yoga. Quizás tenemos que encontrar el tipo de yoga más acertado para nosotros, pero el yoga como ejercicio de revinculación o de reconexión, de relación con un estado superior de conciencia, eso lo pueden hacer todos. Lo pueden hacer los hombres, las mujeres, los solteros, los casados, los niños, los adultos, los gordos, los flacos, los presos, los libres, o sea, todos pueden practicar yoga. Lo único que quizás hay que hacer es ajustar a tiempo, lugar y circunstancia el tipo de yoga que podemos hacer. Pero que tenemos por derecho propio la capacidad, la potencia, todos tenemos potencial para la reconexión o el revínculo, la reunión con lo divino, con lo espiritual. Y en base a los textos, me había olvidado de mencionar de dos grandes características que explica el Bhagavad Gita respecto al yoga, que el yoga es anadi, es eterno, y es aparausheya, es divino, no fabricado por el hombre. El yoga tiene esas dos grandes características. Es eterno, es una ciencia eterna, y es una ciencia espiritual. En origen es una ciencia espiritual. Y aunque el día de hoy, quizás cuando decimos yoga no pensamos en espiritualidad, porque como mencioné antes, ¿no? El imaginario popular hoy en día, cuando uno dice yoga, piensa en actividad física. Casi a nadie se le ocurre hacer analogía entre yoga y espiritualidad. Dos cosas interesantes con respecto a esto es que etimológicamente la palabra yoga es igual a la palabra religión. Significan exactamente lo mismo. Religión viene del latín, significa reunir, religar, y yoga viene del sánscrito y significa lo mismo, significa reunir o revincular. Entonces, etimológicamente, yoga y religión son la misma palabra. Yoga en sánscrito, religión en latín, pero son la misma palabra, significan exactamente lo mismo. Y la persona que hizo popular el yoga en el mundo moderno es un santo llamado Krishnamacharya. Y esa persona era un practicante de Bhakti Yoga. Él era un Bhakti Yogi. Si ustedes, de hecho, si ven fotos o dibujos de Krishnamacharya, él tiene toda la estética de un brahmana Vaishnava ortodoxo. Tiene el tilak en la frente, tiene las cuentas de tulasi en el cuello, tiene el cordón brahmínico cruzándole el pecho. O sea, él era un practicante de Bhakti Yoga. Y el yoga que conocemos hoy, este yoga físico, este yoga de las asanas, es una creación de él. Él popularizó el yoga moderno. Él sacó el yoga del mundo del ascetismo y del mundo de los ermitaños que se iban a la montaña, al bosque, que se iban a la selva, que se iban al desierto a meditar. Y él llevó esa práctica
de origen, digamos, ascética, ermitaña, a la ciudad y la amalgamó, la unió con actividades que pudieran resultarle atractivas a la persona en general. Entonces él empezó a unir el yoga clásico con el deporte, con la gimnasia, con el circo. Y esa fusión de estilos es lo que hoy conocemos como yoga en el mundo moderno. Y eso lo generó un Bhakti Yogi, Krishnamacharya. Fíjense, después estudien, si quieren estudiar un poco la historia del yoga. Él es conocido como el padre del yoga moderno, Krishnamacharya. Y él era un Bhakti Yogi, perdón. Su práctica era de Bhakti Yoga. Por más que después él pudiera enseñar Hatha Yoga, él era un devoto de Krishna. Y lo ves en sus fotos. Fíjense, busquen después en Google, pongan Krishnamacharya y cuando lo ven un Hare Krishna ortodoxo. Rapado, tilak, kanti, cordón bramínico, ¿no? Era un devoto de Krishna. Y él creó el yoga moderno que es tan popular actualmente en Occidente. Así que, bueno, gracias, Prabhu Harikirtan, por todos esos aportes. No sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo. Si estamos bien. ¿Estamos bien entonces? Muy bien. Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por participar en nuestro humilde festejo online de, de este Día Internacional del Yoga. ¿Sí? Hoy estamos conmemorando desde el año 2014, que se conmemora el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, aunque como vimos hoy, el yoga es una práctica ancestral, milenaria. Desde 2014 lo estamos conmemorando y este fue nuestro humilde aporte desde Hare Krishna Mar del Plata. Pueden aprovechar el resto de la jornada para estudiar un poco más acerca de los orígenes del yoga. Pueden aprovechar para leer los primeros versos, los primeros 10 versos del cuarto capítulo del Bhagavad Gita, donde dentro del Bhagavad Gita se explica cuál es el origen del yoga. Krishna mismo habla sobre el origen del yoga en el Bhagavad Gita. O pueden aprovechar, si quieren, para googlear a Krishnamacharya y conocer a este santo moderno y cómo él, como Bhakti Yogi, fue el creador del yoga físico, el yoga popular que hoy se practica en todas partes del mundo. El tipo de yoga que hoy se practica en el mundo lo creó Krishnamacharya, ¿sí? Este devoto de Krishna desde hace ya cientos de años atrás.